El último libro de las Sagradas Escrituras es incomparablemente hermoso en estilo, en simbolismo, en propósito y en significado. Qué abundancia de consolación, qué discernimiento en cuanto al futuro y sobre todo la revelación. Por eso, el propósito, tema y autoridad del libro, en él es una descripción más viva y pintoresca que la del Cristo victorioso, fiel y verdadero, sentado sobre un caballo vestido, una ropa teñida de sangre. El propósito principal del libro es el de consolidar a la iglesia militante en el conflicto que lleva a la fuerza del mal. Del libro abunda en consolaciones y apoyo para los creyentes. Sin embargo, al considerar estas verdades nos damos cuenta de que ya está con nosotros en el Espíritu, caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Al pensar en esa gloriosa esperanza de la segunda venida, nuestros corazones se llenan de gozo, nuestras almas se consumen con una gran impaciencia. Nuestros ojos intentan traspasar el velo que cubre el futuro con esperanza de que el glorioso descenso del Hijo del Hombre aparezca repentinamente en un anhelo intenso y expresado en las palabras: el Espíritu de la esposa dice ven, y el que oye diga ven. El tema del libro es la victoria de Cristo y de su iglesia sobre el dragón, Satanás y sus ayudantes. La intención del Apocalipsis es la de mostrarnos que las cosas no son como parecen. La bestia que sube del abismo parece victoriosa, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Pero este júbilo es prematuro, en realidad es el creyente que triunfa, leemos, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado de Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinarán por los siglos de los siglos. Las profecías a través de este maravilloso libro describen a Cristo como el vencedor, el conquistador. Conquista a la muerte, al Hades, al dragón, a la bestia, al falso profeta y a las personas que adoran a la bestia. Es victorioso, por ello nosotros también lo somos aún cuando pareciera que estamos vencidos y sin esperanza. Veamos, por ejemplo, la gran compañía de creyentes que nos presenta el capítulo 7. Sus vestiduras estaban sucias, pero las han lavado y blanqueado en la sangre del Cordero. Aunque se encontraban en gran tribulación, han salido de ella. Fueron muertos, pero se mantienen de pie. El dragón, la bestia y el falso profeta los persiguen. Pero al final los vemos vencedores de pie sobre el monte Sión. Más bien vemos al Cordero y con él 144,000 personas que tienen su nombre y el nombre de su Padre escrito sobre sus frentes. Alcanzan la victoria sobre la bestia. Parece que sus oraciones no fueron oídas. Los juicios contra la tierra son la respuesta de Dios a sus plegarias. Estas mismas oraciones constituyen la clave que revelará los misterios de cualquier filosofía de la historia adecuada. Pareciera que están vencidos, en realidad están reinando. Sí reinan sobre la tierra, 5:10, en el cielo con Cristo por 1000 años, en el cielo y en la tierra renovados por siempre jamás. ¿Y qué ocurre a los que parecen ser vencedores, al dragón, a la bestia, al falso profeta y a Babilonia? Son derrotados y justo en orden invertido. Babilonia cae. La bestia y el falso profeta son terriblemente castigados y el dragón es confinado a tormento eterno. En resumidas palabras, el tema del libro se expresa de manera gloriosa y completa en estas palabras: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. La gente a quien el libro se dirige. Sobre mi escritorio ya hace un comentario recién publicado sobre el Apocalipsis. Es un libro muy interesante que considera el Apocalipsis como si fuera una especie de historia escrita de antemano. Descubre en este último libro de la Biblia copiosas y detalladas referencias a Napoleón, a las guerras de los Balcanes, a la Primera Guerra Mundial,
al exemperador alemán, a Hitler, Mussolini. Ese tipo de explicaciones deben descartarse de inmediato, al igual que otras semejantes, porque a los cristianos tan severamente perseguidos en la época de Juan, ¿de qué provecho les habría sido predicciones tan específicas y minuciosas de las condiciones europeas que predominarían unos 2000 años más tarde? Una interpretación correcta del Apocalipsis tiene que tomar como su punto de partida la posición de que el libro fue destinado para los creyentes que vivían en el día de la época de Juan. El libro debe su origen, a lo menos en parte, a las condiciones contemporáneas. Es la respuesta de Dios a las oraciones y a las lágrimas de los cristianos, severamente perseguidos y esparcidos en las ciudades de Asia Menor. Sin embargo, si bien es cierto que nuestro punto de partida debe ser la época de que Juan vivía, y que aún se debe recalcar que esta profecía responde a condiciones sociales específicas de finales del siglo I, también es cierto que esta profecía responde a condiciones sociales específicas de finales del siglo I. También es cierto que este libro fue destinado tanto para sus lectores originales como para todos los creyentes durante toda esta dispensación. Prestemos los siguientes argumentos a favor de esta posición. Primero, la aflicción a la cual la iglesia fue sometida en los días del apóstol Juan. Es típica de la persecución que todos los creyentes verdaderos tienen que sufrir durante toda la dispensación, y especialmente inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Segundo, de las predicciones que abundan en este libro se refieren a principios y sucesos que son tan extensos en envergadura que no se les puede restringir a un año o a un siglo definido, es decir, los sellos, las trompetas y las copas, sino que se extienden a través de los siglos hasta la gran consumación. Tercero, las cartas, los capítulos 2 y 3 se dirigen a las 7 iglesias. El número 7 simboliza la idea de algo completo. Indica que las advertencias y consolaciones de este libro fueron destinadas a la iglesia entera a lo largo de todos los siglos. Finalmente, a todos los que en cualquier época leen y estudian este libro se les llama bienaventurados. Capítulo 1, versículo 3. Así como al principio, también al final del libro el autor se dirige no solo a un grupo de personas en determinada época, sino todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22, 18. El autor del libro. El autor nos dice que su nombre es Juan. Capítulo 1, versículo 1, 4, 9, 22, 8. Pero el problema es, ¿cuál Juan? ¿Cuál Juan? ¿El apóstol o algún otro? Algunos niegan que el autor del libro haya sido Juan, el discípulo amado. Además, estos escépticos señalan que hay una diferencia notable entre el estilo, aunque el autor del libro nos dice que su nombre es Juan, el autor del Apocalipsis dice que su nombre es Juan, pero los escépticos dicen que hay una diferencia notable entre el estilo y el tono general del Evangelio y de las epístolas. ¿Sabes por qué ningún lenguaje vocal funciona como Listerine? Porque ningún otro tiene su forma. Y del Evangelio de Juan, muchos encuentran una diferencia notable entre la doctrina del Evangelio y la del Apocalipsis. Dicen que el primero acentuó el amor de Dios y el segundo, dicen, acentuó justicia severa. Finalmente, notan que alrededor del tercer siglo, Dionisio de Alejandría atribuyó el libro de Apocalipsis a otro Juan. El historiador de la iglesia, Eusebio, adoptó esta opinión. Estos argumentos de que un Juan diferente al discípulo amado habría escrito el Apocalipsis han convencido a muchos. Algunos todavía creen que Juan el apóstol fue el autor del cuarto evangelio. Otros creen exactamente lo contrario, aceptan a Juan como el autor del Apocalipsis, pero mantiene que otra persona, tal vez otro Juan. Y por supuesto están los radicales que niegan que el apóstol Juan haya escrito el Evangelio o el Apocalipsis. Pero examinemos por un momento los argumentos. El primer argumento es muy débil. El simple hecho de que el autor del Apocalipsis sencillamente se identifica como Juan nos indica que era muy bien conocido no solo en una localidad, sino
en todas las iglesias de Asia. Así que pues estamos enteramente convencidos de que había solo un Juan que no tenía que añadir su nombre, el título de apóstol, por la sencilla razón de que era apóstol. Además, el autor no se identifica a sí mismo como el apóstol, por la sencilla razón de que escribió este libro en la capacidad de vidente a quien le fueron reveladas visiones. Otros elementos pueden ser importantes para la explicación. Primero, no debemos exagerar estas diferencias de estilo y lenguaje. Existe un importante conjunto de similitudes entre el Evangelio y el Apocalipsis. Además, con respecto al estilo, ¿acaso deberíamos esperar el mismo estilo en una narrativa, el Evangelio, en una carta personal, las epístolas, y en el Apocalipsis, revelación? No olvidemos que cuando Juan escribió el último libro de la Biblia, su alma se encontraba en una condición de tan profunda emoción interior, de sorpresa y de éxtasis. Estaba en el espíritu, que su educación judaica anterior pudo manifestarse con más fuerza y es posible que hubiera podido influir en su estilo de lenguaje. No hay necesidad de considerar demasiado la supuesta diferencia del énfasis doctrinal. La realidad es que en el cuarto Evangelio y el Apocalipsis no están en desacuerdo en ningún punto. En realidad el acuerdo doctrinal es extraordinario. Así el Evangelio llama a Jesús el Cordero de Dios. En Juan 1:29 el Apocalipsis le llama también así, Argión, 29 veces. Las epístolas y el Evangelio usan el título de Logos en relación con nuestro Señor. El Apocalipsis también lo usa. En el Evangelio se presenta a Cristo como ser pretemporal y eterno. De la misma manera en el Apocalipsis. En el Evangelio de Juan se atribuye la salvación del hombre a la gracia soberana de Dios y a la sangre de Jesucristo. El Apocalipsis también lo hace muy enfáticamente. Y la doctrina de la salvación para todo aquel se halla en ambos. No hay diferencias doctrinales. Y finalmente, aquella opinión de Dionisio aceptada por Eusebio está fundada en una interpretación equivocada de cierta declaración muy cuidadosa de Papías, y probablemente influenciado por la oposición de la doctrina del quiliasmo o milenarismo, la cual trató de justificarse justificarse usando el libro del Apocalipsis. La iglesia primitiva casi unánimemente atribuye el Apocalipsis al apóstol Juan. Esta era la opinión de Justino Mártir, 140 después de Cristo, de Ireneo, 180 después de Cristo, quien fuera discípulo de un discípulo del apóstol Juan, del canon muratoriano, 200 después, de Clemente de Alejandría, de Tertuliano de Cartago, de Orígenes de Alejandría y de Hipólito. Cuando añadimos a todo lo arriba mencionado el hecho de que, según la tradición muy convincente, el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos y que pasó los últimos años en su vida en Éfeso, a donde fue dirigida la primera de las 7 epístolas del Apocalipsis 2:1. La conclusión innegable es que el último libro de la Biblia fue escrito por el discípulo del cual Jesús amaba. La fecha del libro. Ahora surge la pregunta, ¿cuándo escribió Juan el Apocalipsis? ¿En el año 69 o antes? ¿O tenemos que revocar la fecha al año 96 o tal vez al 95? No hemos hallado ningún argumento convincente a favor de la primera fecha. Por ejemplo, se nos dice que el templo de Jerusalén estaba todavía en pie cuando el Apocalipsis fue escrito, porque el capítulo 11:1 dice, levántate y mide el templo de Dios. La última fecha tiene un apoyo muy fuerte, dice Ireneo, porque fue vista hace poco tiempo, es decir, la visión Apocalipsis, casi en nuestros propios días hacia el final del reino domiciano. Y también dice, la iglesia en Éfeso fue fundada por Pablo, la cual Juan quedó permanentemente entre ellos. Sin embargo, el verdadero autor no es Juan, sino el mismo Dios Todopoderoso. Leemos la revelación de Jesucristo que Dios le dio y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es cierto que Juan el apóstol escribió el Apocalipsis, pero Dios por medio de Cristo es su verdadero autor. Por tanto, lo que este libro predice no es el producto de la imaginación. Nos vemos forzados a la conclusión de que la última fecha, 95-96, es correcta. El Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan casi al final del reino de Domiciano.
El Apocalipsis refleja una época en la cual Éfeso ya había perdido su primer amor, Sardis ya estaba muerto y la Odisea, la cual fue destruida por un terremoto durante el reino de Nerón, había sido reedificada y estaba jactándose de sus riquezas espirituales. Juan había sido desterrado a una forma de persecución muy común durante el reino de Domiciano. La iglesia ya había sufrido persecuciones en el pasado 24 y el Imperio Romano había llegado a ser el antagonista principal de la iglesia. Nos vemos forzados a la conclusión. En Copenhague, entre las muchas esculturas notables de Thorvaldsen, hay una del apóstol Juan. Su rostro refleja la serenidad del cielo. En realidad está mirando hacia el cielo. Delante de él está su tablilla, tiene en la mano una pluma, sin embargo la pluma del apóstol no está tocando la tablilla. No se atreve a escribir ni siquiera una palabra hasta que le sea dado de lo alto.